El segundo punto. Las lesiones sobre mi cuerpo, brazos y rostro. Todos los médicos que declararon en las audiencias de juicio no pudieron acreditar que fuese posible determinar el enmascaramiento de heridas. El doctor Alfredo Sapago, jefe de medicina legal de Policía Federal Argentina, quien me revisó en la fiscalía en la noche del viernes 14 de junio de 2013, refirió que para determinar que una herida enmascara a otra, había que hacer una biopsia, y no se la hicimos. Doctor Reinaldo Ludueña. Que eso no se le había sido preguntado, pero que en la práctica no se ve. Doctora Noemí Girardi del Cuerpo Médico Forense, quien me revisó el mediodía del sábado 15 de junio de 2013. No coincido con que las lesiones descritas hayan sido modificadas. Las heridas que tenía Margery fueron hechas aproximadamente 48 horas o a lo sumo 72 horas. Es decir, no hay heridas sobre heridas, no hay enmascaramiento, y fueron realizadas a lo sumo el día miércoles 12 de junio de 2013. 2 días después de la desaparición de la víctima. Dejo en claro que ninguno de estos médicos legistas pertenecen o fueron citados por la defensa. Pertenecen al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y son los responsables exclusivos de determinar las heridas y esclarecer sus orígenes. Expresó el excelentísimo tribunal. Las fotografías exhibidas son de una contundencia que supera las explicaciones brindadas por los médicos. Página 302 de los fundamentos de la condena. Resulta arbitraria y antojadiza la conclusión a la que llega el excelentísimo tribunal para establecer un nexo causal entre mis lesiones y el homicidio. Arribando a una conclusión que en modo alguno tiene rigor científico desde la ciencia médica. Analicemos ahora en forma subjetiva algunos hechos. Hagamos un esfuerzo intelectual y demos por probado lo que establece el excelentísimo tribunal. Si tengo heridas con apariencias producto de un agente de calor y otras heridas producidas por choque o roce asociadas con rasguños de la víctima, ¿para qué me quemé el cuerpo? ¿Para enmascarar qué cosas? Es absurdo que me haya quemado el cuerpo procurando borrar las huellas defensivas de la víctima y deje a la vista otras. Es decir, ¿por qué oculté algunas y no todas? En esta inteligencia aparecí con las mejillas quemadas, y si algo resulta claro y no admite prueba en contrario que yo no tenía lesión alguna en la cara, dando cuenta de esto más de 20 testigos, filmaciones en la puerta del edificio el día miércoles 12 de junio de 2013, y filmaciones de la clínica donde me atendí el día viernes 14 de junio de 2013 después del mediodía. Entonces, ¿para qué me quemé la cara si no tenía lesión alguna? Sobre la misma teoría, si en todo el cuerpo tenía infinita cantidad de heridas producidas por la víctima, resulta absurdo que solo se obtuvo ADN en una sola uña, de un solo dedo, de una sola mano. Ninguno de los dedos de la víctima sufrió lesión alguna, lastimadura o desgarro, ante una defensa tan contundente y masiva por parte de la víctima. Tampoco se observa en ninguna de mis lesiones 2 mínimas líneas paralelas, tal como hubiese sido una defensa desesperada y tan tenaz con las manos. En todo caso, todas las heridas fueron producidas por una sola uña. No se observa tampoco sobre las heridas la típica lesión de arrastre o desgarro. Otro hecho de suma importancia. Si llevaba sobre mi cuerpo heridas producidas por la víctima de un crimen, es viable considerar que fuera a la clínica varios días y hacerme revisar por distintos médicos, y el día viernes 14 de junio a realizarme una ecografía abdominal. Se impone claramente una respuesta negativa. Sobre las características del hecho, volviendo a la realidad y sucesos concretos, es lógico pensar dado que según la Junta Médica estableció que producto de una intensa pelea, la víctima se defendió con su mano hábil, la derecha. Donde se encontró ADN en una sola uña, y precisamente sufrió la rotura de la clavícula derecha. Lo que le provocó, según los expertos, la inmovilización de la mano derecha y en una enorme dinámica de lucha. ¿Por qué entonces en la mano izquierda no se encontró ADN mío en ninguno de los dedos, y por lo contrario hay innumerables cantidad de alelos de ADN de otras personas? Fojas 1011 y 1012 de la causa. Nada de esto aparece como plausible desde la sana crítica racional. Y como ya he señalado, no se pudo tampoco sobre este punto determinar certeza científica y resulta carente de toda lógica racional. Y absurda la conclusión que demuestra el prejuzgamiento equívoco y antojadizo que llega el excelentísimo tribunal. Los testimonios de los médicos son concordantes. Las heridas de mi cuerpo son excoriaciones compatible con choque, o roce, o golpe con objeto romo o duro. El excelentísimo tribunal determina rasguños producidos por la víctima. Expongo aquí nuevamente otro caso mediático.
4 meses antes de desaparecer, Luciano Arruga fue torturado por personal policial en el año 2008. Durante el juicio, en el año 2015, fue condenado el policía Julio Diego Torales por torturar a Luciano Arruga. El informe médico del Cuerpo Médico Forense de Policía realizado por la doctora Fontela, obviamente y casualmente no observó sobre el cuerpo de Luciano lesiones de tortura policial. El que sí detectó, fue el doctor Gabriel González del Policlínico de San Justo, donde luego fue atendido Arruga. El informe contundente del doctor González provocó la condena del policía Torales y revela que las heridas de Luciano Arruga casualmente eran golpes intencionales realizados con elementos romos o duros. Una gran falta de respeto a Luciano Arruga y su familia, asociar que fue torturado con rasguños por parte de personal policial. Sobre los 2 puntos condenatorios claramente refutados con hechos concretos, no existen en absoluto certezas médicas o lógicas para condenar. Más aún con tantos otros hechos irregulares e ilegales que agravan todavía más un proceso irregular que agregaré. Hay 2 teorías diametralmente opuestas en los alegatos por parte de la querella y la fiscalía sobre el lugar del hecho y el descarte del cuerpo. Ambas hipótesis planteadas se autoexcluyen y no se complementan. El excelentísimo tribunal considera que esto carece de toda significación. La fiscalía refiere que el hecho sucedió en el sótano del edificio. Manjeri descendió al sótano y a la víctima la esperó en la escalera, la tironeó hacia abajo, subió, cerró la puerta, volvió a bajar, se arrojó sobre ella en la escalera. Le provocó fracturas, le comprimió el cuello con la mano derecha, y con la izquierda le tapó los orificios de nariz y boca, y le provocó la muerte. La querella dice que el hecho ocurrió en mi vivienda en el 8º piso del edificio. En mi vivienda no hay escalera. Donde la agredí a través de golpes. Manjeri pretendió dominarla tomándola de los brazos, y en posición de acaballamiento sobre la víctima, y procedió a aplicarle golpes de puño en la cara. Decidió matarla estrangulándola con su mano derecha sobre el cuello, y con la mano izquierda la sofocó tapándole los orificios nasales y la boca. Como podrá observarse, la reconstrucción del hecho en cuanto a la posición de la víctima sobre una escalera o sobre el piso, mi despliegue, la cinemática de la lucha y la sucesión de las lesiones, resultan absolutamente diferentes y ambas fueron consideradas. Con respecto a la sofocación a la víctima, se da en el último tramo del ataque. La víctima no estaba impedida de gritar o pedir ayuda. A esa hora se encontraban propietarios en planta baja B. La puerta de entrada de este departamento se encuentra a escasos 60 centímetros enfrentada a la puerta del sótano. Primero A y B, segundo B, tercero A y B, cuarto A y B, quinto B, sexto A y B, y séptimo A y B. La propietaria del séptimo B, declara como testigo que se encuentra al mediodía del lunes 10 de junio de 2013 en la puerta de la terraza conmigo, y testifica que la puerta de mi vivienda estaba abierta de par en par y no observó nada raro en el interior de la vivienda. Una lucha entre 2 personas donde la víctima sufre la fractura de 5 costillas, fractura de la clavícula y el dorsal 1, trompadas en la cara, es arrastrada por escalera abajo, me desnudé, la desnudé, subí y cerré la puerta del sótano, volví a bajar. La puerta de mi vivienda abierta de par en par, y durante gran parte de mis movimientos. Y en la lucha la víctima no tenía la boca tapada, por lo que pudo gritar pidiendo auxilio. Todo ese cuadro escénico y nadie escuchó nada. La víctima me atacó defendiéndose con arañazos y ninguno de sus dedos sufrió lesión alguna. El excelentísimo tribunal refiere golpes en el rostro deformando el labio inferior. ¿Por qué no tengo lesión en mis nudillos? ¿Por qué no quedó en ninguna parte del edificio, mi vivienda, ropa, vehículo, restos de ADN, huellas dactilares, huellas hemáticas, restos de uñas, retazos de ropa, pelos, etc.? Corroborado por más de 170 análisis con resultados negativos. Se peritaron también contenedores de residuos cercanos a mi domicilio. Más de 12 en total. El más próximo estaba a 5 cuadras. Todos con resultados negativos. La querella no formuló hipótesis acerca de cómo se había producido el descarte del cuerpo, y la fiscalía refirió que a las 18 horas recogí los residuos del edificio, los coloqué en varias bolsas de consorcio que saqué del edificio. Esta última hipótesis, un absurdo total. No se puede abordar esta modalidad de un cuerpo en una bolsa en la vereda y nadie se da cuenta de esto. Y mucho más cuando en las filmaciones se observa el lunes 10 de junio de 2013 cerca de las 20 horas a cartoneros revisar bolsas de residuos en esa cuadra. El excelentísimo tribunal expresó, el cuerpo estaba acondicionado en una bolsa grande de residuos y fue depositado en un contenedor fuera del radio de recolección de Rabiniani 2300.
Página 276 de los fundamentos de la condena. La bolsa de residuos fue peritada y no hay relación alguna con las que siempre utilicé en el edificio. Es mucho más grande y de otro fabricante. Y lo más grave es que el excelentísimo tribunal sugiere una modalidad del descarte del cuerpo que no fue siquiera planteada por bloque acusador. Prescinde de la prueba producida en el debate y solo llega a la conclusión con razonamiento arbitrario y con total desprecio al principio de congruencia, que dice: no se puede condenar sin considerar aspectos o probanzas que las partes no hayan aportado. El juez y la sentencia debe expresar en los considerando el porqué de su decisión, aplicando alusión a los hechos que las partes involucran, y las pruebas, y aplicando las normas jurídicas. Una sentencia incongruente es arbitraria, pues excede la potestad del juez. Fui llevado a prestar declaración testimonial el viernes 14 de junio de 2013, por la preventora Alejandra Correa de Policía Federal Argentina, quien fue la primer persona que recibió mi relato, denunciando apremios ilegales y torturas por parte del personal policial. Y fue testigo de las lesiones que presentaba mi cuerpo. Y por decisión de la fiscal María Paula Azaro, me trasladó a la fiscalía sin recibir atención médica como es de estilo en casos similares. Declarado por la misma preventora Correa en las audiencias de juicio. Dentro de la Fiscalía número 35, mi testimonial fue llevada a cabo en forma ilegal, por el subcomisario de homicidios de Policía Federal Argentina Martín de Cristóbal. Fuera de lo normado en los artículos 184 y 249 del Código Procesal Penal de la Nación. En medio de mi testimonial fui revisado sin determinar el origen por médicos de Policía Federal Argentina. ¿Es razonable ser atendido por médicos de la misma fuerza denunciada por torturas? ¿Cuál era la urgencia si al inicio se me fue negada la asistencia médica del SAME? Mi examen corporal no fue para determinar el origen de mis lesiones por los apremios al que fui sometido, sino para ser usado para involucrarme en un crimen que no cometí. La revisión incluyó mis genitales. Puntualmente mi pene al que se lo fotografió en su parte externa e interna, cuando jamás me referí a haber sido lesionado en mis partes íntimas. La ausencia de auto o decreto que haya motivado mi examen corporal sin precisar el porqué ni el objeto, y mucho menos su finalidad, establece claramente la obtención de una prueba ilícita por parte de la fiscal Azaro. El examen deviene nulo y todo lo obrado a continuación, como lo indican los artículos 69, 118, 123, 167, 172, 218 y 218 bis del Código Procesal Penal de la Nación. La constancia actuarial de Fojas 501, da cuenta que a las 2:52 horas, se suspende mi testimonial, y la fiscal Azaro le habría de solicitar al juez mi detención. En las audiencias de juicio, el comisario de homicidios de Policía Federal Argentina Rodolfo Gutiérrez declaró: allanamos junto con el juez cuando la fiscal nos avisó que iba a imputar a Mangieri. Aunque no pudo determinar a qué hora, reiteró varias veces que allanaron después que la fiscal les avisó. Se deduce entonces que el allanamiento comenzó después de las 2:52 horas. ¿Cómo es posible entonces, como muestra el documento fotográfico número 2, que se allane mi vivienda, se requise y secuestre mi vehículo a las 1:30 horas? Casi una hora y media antes. Este hecho comprobado e irrebatible comprueba un delito gravísimo, y demuestra claramente la violación del debido proceso penal, y el falso testimonio del comisario de homicidios de Policía Federal Argentina Rodolfo Gutiérrez agravado por el cargo que ostenta, y la legalización espuria de hechos ilegales. Para demostrar el modo corporativo de cómo funciona el Poder Judicial, en su momento, por este grave hecho y otros tantos más, se pidió la nulidad de la causa, interviniendo la Cámara Sexta que fue obviamente denegada. Sobre este punto crucial, dijo un integrante de la Cámara, Ricardo Matías Pinto, el juez de la causa en forma diligente se constituyó en el lugar para realizar un registro y el secuestro de los objetos. Diligente significa ser cuidadoso y rápido en ejecutar una cosa. Más que rápido, el juez actúa en forma anticipada porque se encontraba en mi vivienda desde las 22 horas. Casi 5 horas antes. Es decir, mientras prestaba declaración testimonial, la fiscal Azaro ordenó las requisas y allanamientos de claro contenido incriminatorio. Y nada de eso me fue informado, violando el artículo 224 del Código Procesal Penal de la Nación, y las mínimas garantías constitucionales de un verdadero Estado democrático de derecho. El juez de instrucción junto con el abogado de la querella, formaron parte de un equipo que intervino la provincia de Santiago del Estero en el año 2003 por decisión del presidente de la Nación de ese momento, Néstor Kirchner.
Es una necedad negar amistad manifiesta entre el juez y el abogado de la querella, violando el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación. Los apremios y torturas que sufrí por personal policial y por el subcomisario Martín de Cristóbal dentro de la Fiscalía número 35, fueron denunciados ante la Fiscalía número 19 a cargo de la fiscal Graciela Bugueiro, y la intervención del juzgado número 9 a cargo de Manuel Gorostiaga, con número 896/2013, donde jamás fui citado a declarar, y la causa se cerró. Mostrando nuevamente el modo democrático del Poder Judicial. El excelentísimo tribunal, con falta de fundamentos, me negó los siguientes elementos de pruebas. La reconstrucción del hecho, creemos fundamental para determinar fehacientemente si fuese posible ocurrir con certeza lo que erróneamente impone la Fiscalía y la querella de lo acontecido dentro del proceso de maquinarias del SEAMSE. La solicitud a la empresa de telefonía celular conocido como WhatsApp, del teléfono de la víctima, y la ubicación de las celdas de ese celular. Más cuando la madre declaró que llamó a su hija a las 22 horas del lunes 10 de junio de 2013, alguien atendió el teléfono, y luego cortó. Al excelentísimo tribunal, a la fiscalía, a la querella, y absolutamente a nadie le importó la ubicación del teléfono de la víctima a esa hora, y al momento que era asesinada. Se nos privó la presencia de los testigos Eduardo Bernardo Imaz, y su hijo Federico Imaz, que subieron un Twitter a la red tomado por un canal de noticias de cable, que decía sobre el hallazgo del cuerpo en el SEAMSE a las 9:30 horas, enterados por un amigo que trabajaba en el SEAMSE. ¿A qué hora se enteró usted? Tipo 9 de la mañana. ¿Tipo 9 de la mañana? Sí, porque la gente de adentro lo decía, me lo escribió por un WhatsApp. El Twitter, misteriosamente se modifica en su hora de emisión. De 10:03, pasa a 14:03 horas. De vital importancia, pues las autoridades del SEAMSE denuncian el hallazgo del cuerpo pasada las 11:20 horas. Casi 2 horas después. Queríamos determinar la verdad de estos hechos, y se nos negó tanto la posibilidad de los testigos, como el cruce de llamadas de sus teléfonos. También se nos negó los testimonios de Marcelo Toledo y Damián Manfredi, empleados de la cochería donde velaron a la víctima, y encargados de recibir el cuerpo de la morgue judicial. El motivo de sus presencias es de suma importancia, debido que la víctima tenía 4 anillos en los dedos de su mano, como lo muestra el video de la autopsia y las fotos, los cuales deberían ser identificados y analizados. Pero ocurrió que solo fueron identificados 3, y el restante sin identificar y analizar fue entregado por personal de la cochería al padre de la víctima en forma misteriosa, de mensaje, o mafiosa. Al excelentísimo tribunal, todos estos elementos le pareció irrelevantes, con un desprecio total a la búsqueda de la verdad. Con respecto al hallazgo del cuerpo, como quedó certificado en la filmación y fotos, no se tomaron las mínimas medidas de seguridad para no contaminar la escena, y mucho menos para la recolección de evidencias. Como por ejemplo la de una bolsa con residuos hospitalarios, sondas, envases de suero, cánulas para suero, drenajes, etc. Algo por lo menos llamativo, dado que sería imposible que se encuentren estos residuos, con residuos comunes, que ni siquiera fueron inspeccionados. Más aún cuando se observa sobre el glúteo de la víctima un apósito hospitalario con manchas de sangre sin analizar. Otro hecho irregular sobre una sucesión de secuencia de fotos, realizadas por personal policial, exhibidas en las audiencias de juicio y que concuerdan con los testimonios del comisario de San Martín y el director del SEAMSE que participaron del proceso. Un hecho irregular y por lo menos llamativo. Las fotos número 860 y número 866 muestra un plano general de la cinta transportadora, y sobre esta el cuerpo de la víctima, donde se puede apreciar una bolsa verde de supermercado junto a la cabeza de la víctima. La foto número 867 es un primer plano de la cabeza, corroborando la bolsa verde junto a la cabeza, dejando ver nítidamente parte de la nariz, mejilla, y cabellos detalladamente. La foto número 870, es similar a las fotos número 860, y número 866, de un plano general. Luego de inexplicables 10 minutos.
Si uno observa entre fotos y fotos, el lapso va de 6 segundos y 20 segundos, y no hubo cambio de rollo fotográfico. Sigue la secuencia con las fotos número 871, 872 y 873. Nuevamente un primer plano de la cabeza de la víctima, pero increíblemente la bolsa verde de supermercado envuelve totalmente e inexplicablemente la cabeza de la víctima, y se encuentra atada bajo el mentón y hace imposible ver ahora parte alguna de la cara o cabello. Esto demuestra claramente que durante los 10 minutos entre las fotos número 870 y número 871, se manipuló, y nuevamente la palabra manipulación, sin razón ni explicación alguna por parte del personal que actuó en ese procedimiento. Llamémoslo buenamente irregular. Este hecho fue utilizado por el abogado de la querella en su alegato, acusándome a mí de colocarle una bolsa verde de supermercado para no verla a la cara cuando cometía el homicidio. Quedó nuevamente acreditado la verdad de los hechos, acusación y condena de sucesos alejados de la verdad y de las certezas. Sin intenciones de la búsqueda de la verdad real de los acontecimientos. El excelentísimo tribunal refirió: el tema resulta insustancial. Página 276 de los fundamentos de la condena. De los tantos falsos testimonios acreditados emitidos en las audiencias de juicio, en algunos casos gravísimos porque fueron realizados por personal policial. Pero solo me voy a referir a modo de ejemplo de uno solo. El testimonio de Sergio Opatowski. El martes Margery tenía las mismas heridas en la cara que cuando lo vi en la fiscalía el viernes. Exactamente las mismas. Ya mencioné anteriormente que no tenía heridas en la cara hasta el viernes después del mediodía. Voy a agregar solamente el testimonio del subcomisario de homicidios de Policía Federal Argentina Ricardo Jury, quien dialogó conmigo el miércoles a la noche en el edificio, y al verme entrar el viernes a la fiscalía exclamó: ¿qué te pasó en la cara? Eso el miércoles no lo tenías. Esta verdadera falacia tan burda y nefasta es acusatoria e incriminatoria por parte de Opatowski, que debió ser penada como marca el artículo 275 del Código Penal. Si el falso testimonio se cometiese en una causa criminal en perjuicio del inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión o prisión. Es clarísimo que el excelentísimo tribunal, nuevamente de forma parcial, omitió un delito concreto cometido frente a sus ojos, mostrándose autistas ante estas claras evidencias. Y junto a otras resoluciones, impidieron la realización de un juicio justo, que es lo que mínimamente debe aspirar quien debe ser juzgado en una democracia auténtica. Sobre todo lo referido aquí y en un marco de contexto más amplio, refuté no solo los 2 puntos condenatorios viciados de irregularidades e ilegalidades, inundados de dudas, sin una certeza, y expuse en forma concreta todo un proceso inválido fuera del marco real de la ley. Si en su debido momento se hubiese investigado seriamente todas estas denuncias, desde sus inicios, y sancionar a todos los funcionarios que violaron o permitieron la violación de todo lo que indica la ley, lamentablemente, quizás no se podría haber evitado la muerte del fiscal Nisman. Pero de lo que estoy absolutamente seguro, que por lo menos hoy hubiésemos sabido que ocurrió. Ni más ni menos, la verdad. Porque todos estos personajes mencionados aquí, que trabajaron por lo menos en forma irregular e ilegal, estuvieron en el departamento del fiscal esa misma noche. Actuando como lo hacen siempre, y como lo siguen haciendo en la actualidad. Voy a citar palabras de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. La instrucción del Ministerio Fiscal hizo todo mal. Hay jueces que no actúan a derecho. Policía Federal Argentina hizo todo mal y mintieron en sus declaraciones. Quiero que los jueces hagan las cosas bien. Nos pagan para eso y conforme a la ley. Si me pasó a mí siendo jueza, imaginemos que le puede pasar a gente común. La jueza federal no está hablando de mi causa. Pero tranquilamente no desentona para nada por todo lo expresado aquí. Si se arman causas haciendo una puesta en escena, donde intervienen el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público, Policía Federal Argentina, y luego corroborado por el Poder Judicial, en contra de un fiscal de la Nación y una jueza federal, ¿qué le puede pasar a gente común como yo? Demostré en todo lo expresado, varias veces la violación del debido proceso penal, las garantías de defensa en juicio, la vulneración y desprecio hacia los principios fundamentales de las normas jurídicas, el principio de inocencia, el beneficio de la duda, el principio de congruencia, la legalidad de actos ilegales, irregulares e inválidos o nulos, manipulación de elementos de pruebas, comisión de graves delitos, y un tribunal totalmente arbitrario y con absoluta parcialidad manifiesta.
La violación de los artículos 3, 55, 69, 118, 123, 163, 167, 172, 175, 184, 218, 218 bis, 224, 249, 258, 261, 283, 294 y 398 del Código Procesal Penal de la Nación. Y en virtud, en lo normado en los artículos 1, 18, 19, 33 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8.2 H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.3 H del Pacto Internacional de Derechos Humanos y Políticos. Di cuenta de todo esto al periodismo, al Consejo de la Magistratura, al Poder Judicial y al Ejecutivo. Dando por probado todo este accionar, quizá ya sea hora que el Estado Nacional, creyéndose falsamente democrático, se sincere y confirme de una buena vez la invalidez de la Constitución Nacional, las leyes y todos los pactos internacionales, con el solo afán de materializar la condena de un individuo, tal como sucede en gobiernos de factos. Sido con que las lesiones descritas hayan sido modificadas. Las heridas que tenía Marjorie fueron hechas aproximadamente 48 horas o a lo sumo 72 horas. Es decir, no hay heridas sobre heridas, no hay enmascaramiento, y fueron realizadas a lo sumo el día miércoles 12 de junio de 2013. 2 días después de la desaparición de la víctima. Dejo en claro que ninguno de estos médicos legistas pertenecen o fueron citados por la defensa. Pertenecen al cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y son los responsables exclusivos de determinar las heridas y esclarecer sus orígenes. Expresó el excelentísimo tribunal. Las fotografías exhibidas son de una contundencia que supera las explicaciones brindadas por los médicos. Página 302 de los fundamentos de la condena. Resulta arbitraria y antojadiza la conclusión. El segundo punto. Las lesiones sobre mi cuerpo, brazos y rostro. Todos los médicos que declararon en las audiencias de juicio no pudieron acreditar que fuese posible determinar el enmascaramiento de heridas. El doctor Alfredo Zapago, jefe de Medicina Legal de Policía Federal Argentina, quien me revisó en la Fiscalía en la noche del viernes 14 de junio de 2013, refirió que para determinar que una herida enmascara a otra, había que hacer una biopsia, y no se la hicimos. Doctor Reinaldo Ludueña, que eso no se le había sido preguntado, pero que en la práctica no se ve. Doctora Noemí Girardi del Cuerpo Médico Forense, quien me revisó el mediodía del sábado 15 de junio de 2013. No con la que llega el excelentísimo tribunal para establecer un nexo causal entre mis lesiones y el homicidio. Arribando a una conclusión que en modo alguno tiene rigor científico desde la ciencia médica. Analicemos ahora en forma subjetiva algunos hechos. Hagamos un esfuerzo intelectual y demos por probado lo que establece el excelentísimo tribunal. Si tengo heridas con apariencias producto de un agente de calor y otras heridas producidas por choque o roce asociadas con rasguños de la víctima, ¿para qué me quemé el cuerpo? ¿Para enmascarar qué cosas? Es absurdo que me haya quemado el cuerpo procurando borrar las huellas defensivas de la víctima y deje a la vista otras. Es decir, ¿por qué oculté algunas y no todas? En esta inteligencia aparecí con las mejillas quemadas, y si algo resulta claro y no admite prueba en contrario que yo no tenía lesión alguna en la cara, dando cuenta de esto más de 20 testigos, filmaciones en la puerta del edificio el día miércoles 12 de junio de 2013, y filmaciones de la clínica donde me atendí el día viernes 14 de junio de 2013 después del mediodía. Entonces, ¿para qué me quemé la cara si no tenía lesión alguna? Sobre la misma teoría, si en todo el cuerpo tenía infinita cantidad de heridas producidas por la víctima, resulta absurdo que solo se obtuvo ADN en una sola uña, de un solo dedo, de una sola mano. Ninguno de los dedos de la víctima sufrió lesión alguna, lastimadura o desgarro, ante una defensa tan contundente y masiva por parte de la víctima. Tampoco se observa en ninguna de mis lesiones dos mínimas líneas paralelas, tal como hubiese sido una defensa desesperada y tan tenaz con las manos.
En todo caso, todas las heridas fueron producidas por una sola uña. No se observa tampoco sobre las heridas la típica lesión de arrastre o desgarro. Otro hecho de suma importancia. Si llevaba sobre mi cuerpo heridas producidas por la víctima de un crimen, es viable considerar que fuera a la clínica varios días y hacerme revisar por distintos médicos, y el día viernes 14 de junio a realizarme una ecografía abdominal. Se impone claramente una respuesta negativa. Sobre las características del hecho, volviendo a la realidad y sucesos concretos, es lógico pensar, dado que según la junta médica estableció que producto de una intensa pelea, la víctima se defendió con su mano hábil, la derecha, donde se encontró ADN en una sola uña, y precisamente sufrió la rotura de la clavícula derecha. Lo que le provocó, según los expertos, la inmovilización de la mano derecha y en una enorme dinámica de lucha. ¿Por qué entonces en la mano